Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que vean este programa. Yo soy Evanibaldo Morales y los acompaño en este programa que es posible gracias a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir de nueva cuenta Dail Melgar Tizoc. Sí. Bienvenida de nuevo. Quien es antropóloga social y museóloga adscrita al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Eres candidata a doctora en este momento y también estás a cargo de los proyectos de investigación y exposiciones sobre América Latina y Japón. De nuevo, bienvenida a estos micrófonos. Muchas gracias, Evanibaldo, por recibirme nuevamente en tu programa y también muchas gracias a todos tus radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti por compartir el conocimiento y porque ahora estamos aquí en el marco de una exposición que se llama Gunadule, Mujeres, Cartografías Textiles y Saberes Territoriales. De entrada, quienes no somos como muy duchos en los temas de culturas del mundo, ¿a qué se refiere el título? ¿Por qué es Gunadule? ¿O a qué se refiere? A lo mejor la pregunta la hago como con mucha ignorancia, pero la idea es que todos nos enteremos. Esta exposición es sobre la colección panameña que tenemos en el museo y de esta colección, digamos, uno de los pueblos más representados es el pueblo Gunadule, que es un pueblo indígena binacional que está entre la frontera entre Panamá y Colombia y que ha tenido, digamos, se ha destacado mucho por varios sucesos que han atravesado su historia, ¿no? Por un lado, al ser la primera autonomía indígena de América Latina en el 1925, el haber tenido de manera muy temprana lazos con mercaderes y piratas que se acercaban a las costas de lo que hoy es Gunayala, que es uno de sus territorios más extensos, y por otra serie de, digamos, de manejos de las leyes de los occidentales en favor de sus derechos culturales y políticos, ¿no? De los cuales vamos a hablar más adelante. Pero la palabra Gunadule es el etnónimo para llamar a este pueblo, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante, que hasta hace unas décadas atrás se le llamaba el pueblo Guna o Cuna a las comunidades en Panamá y Dule a las comunidades de Colombia. Pero sobre todo en los últimos 15 años ha habido una serie de debates en las comunidades en decir que esta manera de nombrar un mismo pueblo con dos etnónimos ha fragmentado la idea de la unidad, ¿no? Entonces se ha fomentado el uso del etnónimo Gunadule, ¿no? Para decir somos el mismo pueblo divididos por una frontera territorial establecida por personas occidentales ajenas a la comunidad por la conformación misma de los estados-nación modernos, pero nos identificamos como una nación, una misma nación, ¿no? Binacional. ¿Cómo fue el proceso? Tú tuviste una tesis, entiendo, sobre la colección del Instituto de los Gunadule. ¿Cómo fue el proceso de redescubrir estas piezas en el acervo, en el museo? ¿Y qué desafío presentó para su catalogación desde la museología o desde tu trabajo? Sí, esta colección llegó sobre todo en dos momentos muy importantes. El primero de ellos en el 65, cuando nace el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, como lo conocemos el día de hoy. Había una sala del Instituto Indigenista Interamericano que tenía aquella mirada indigenista continental. Y uno de los pueblos que representaron es el pueblo Gunadule, sobre todo a través de, instrumentos de chamanismo, ¿no? Y de rituales de paso femeninos. Después, en la década del 70, más o menos a mediados de la década del 70, cuando todavía eran directores los
padres fundadores de nuestro museo, Olivier Negrete y Beatriz Barba Watson. Ellos empiezan a tener muchas comunicaciones con muchos agentes culturales, diplomáticos y antropólogas, directores de distintos museos de varias partes del mundo. Y entre estos distintos lazos que van tendiendo con colegas de muchas geografías, empiezan a tener interacciones con un agregado cultural de México en Panamá, cuyo nombre profesional es Julio César Chara, ¿no? No es un nombre real, es un nombre profesional, ¿no? Él empieza a tener simpatía por el museo y en su cargo de agregado cultural empieza a decir, bueno, yo quiero que este cargo sirva para algo para el instituto y voy a gestionar la donación de una colección panameña para el instituto, en este caso para el Museo de las Culturas, ¿no? Fue así que se empiezan una serie de negociaciones con colegas panameños, colegas antropólogos, con Reina Torres de Araúz, que es como la madre fundadora de la antropología / arqueología, o sea, ese concepto de antropología diversa, todavía no tan especializada en campos disciplinares más concretos. Y también empieza a haber la participación de agentes gunadule, ¿no? Estamos pensando que es el momento, los 70, ¿no? El momento en que los intelectuales indígenas empiezan a irrumpir con mucha presencia en nuestras disciplinas, ¿no? Y aquí emerge una figura muy interesante, Aristeides Turpana, antropólogo gunadule, pero también intelectual gunadule, que también participa de estas discusiones, ¿no? Entonces, la colección que recibimos tiene, por un lado, ser producto de la época en la que se gesta, pero también producto de una mirada interna, ¿no? Una mirada de un colega antropólogo, pero a la vez, al ser miembro de este pueblo, con una mirada muy fina acerca de cómo quería que su cultura fuera retratada fuera de su comunidad, ¿no? También una cosa muy particular de Aristeides Turpana es que él tenía mucho, unos discursos anticoloniales muy fuertes, muy beligerantes, ¿no? Y es algo que yo quise retratar en esta exposición, guiando, por un lado, este espíritu de Aristeides Turpana, digamos, esta importancia de las narrativas anticoloniales, pero también las propias discusiones que ha tenido este pueblo acerca de incidir en las maneras en que es representado, ¿no? En ese momento, hace 10 años se acerca Julio César Chara, ya entrado en años, preocupado un poco por la colección, preguntando si teníamos en puerta alguna exposición. Esta colección se había expuesto como colección unitaria al momento de la donación, y a partir de entonces formó parte de muchas y muy diversas exposiciones que se desarrollaron en el museo, con los más diversos temas, ¿no? Pero como colección unitaria no había sido exhibida nuevamente, ¿no? Entonces yo entré como curadora a trabajar con esta colección. Había tenido la oportunidad de estar en Gunayala, de conocer este territorio autonómico tan importante de este pueblo, y conocer un poco acerca de sus demandas, ¿no? De autonomía, de reivindicación cultural, de las molas, ¿no? Y entonces empezó el trabajo con la colección. El primer paso fue enfrentarme a las fichas de catalogación que teníamos en la base de datos, y ahí me pude dar cuenta de un problema que teníamos, que no es solo del museo, no es solo del instituto, es algo que sucede en muchos museos de muchas partes del mundo, y que tiene que ver con la manera en que registramos las colecciones en los instrumentos de registro de nuestras instituciones, ¿no? Lo que pude darme cuenta es que muchas de estas maneras de nombrar estos objetos habían sido desde los términos o desde otros objetos que nos eran cómodos o familiares a la cultura mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían muchos bastones de curación que habían sido catalogados como bastones de mando, ¿no? Si uno los mira, dices, se parecen, ¿no? Se parecen, ¿no? Pero ahí faltaba la fineza del ojo de la investigadora o del investigador, ¿no? De poderle dar el nombre y la identidad real a estos objetos, ¿no? Entonces, el primer paso fue, reclasificar a la colección, devolverle su uso real, ¿no? Pero sobre todo una cosa que me interesó es que la manera de nombrar esta cultura material fuera aquella que se usa entre los gunadule, ¿no? Mucho en la antropología nos sensibiliza, ¿no? Sobre las discusiones semiquétic, ¿no? La mirada interna de las comunidades, la mirada de los
los antropólogos, la mirada de los investigadores foránea, y también la sensibilidad del uso de la lengua, ¿no? Entonces yo quería que desde los elementos más sencillos de esta exposición, como la manera en que era obrada, su cultura material, reflejara el uso de la lengua actual, ¿no? También la exposición inicia con un manifiesto de Aristóteles Turpana, de hecho en el cual él hace una crítica a los lingüistas occidentales, ¿no? Dice, bueno, los lingüistas han escrito nuestra lengua, nuestra palabra, nuestras culturas con K y con T, ¿no? Pero de ahora en adelante nuestro pueblo reivindica nuestro derecho a nombrar nuestra vida y a nombrarlo como debía haber sido nombrada, ¿no? Con D de dule y con G de guna, ¿no? Entonces ahí es que empieza a dibujarse como estos primeros pasos de la exposición, ¿no? También me interesó que todas las temáticas sobre todo partieran de lo que podía leerse de lo dicho por autoridades de los Gunadule, antropólogos Gunadule y miembros de la comunidad, ¿no? Muy completo, muy interesante. Hay dentro del título que reiteramos se llama exposición Gunadule, mujeres, cartografías textiles y saberes territoriales. ¿Por qué elegir estos elementos? Por ejemplo, las cartografías textiles, ¿a qué se refieren? Porque a lo mejor es un término no tan familiar. ¿A qué te refieres o a qué se refiere la intención? ¿A dónde va la intención de la exposición a poner este concepto? La mitad de los elementos de la colección son molas, ¿no? Que son unos textiles del pueblo Gunadule, su textil emblemático. Y la mola es un textil muy singular, ¿no? Se compone de una serie de capas de tela que se enciman, así como si fuera una lasaña, por decirlo de alguna manera, y que se va interviniendo a través de una técnica de apliqué negativo, que quiere decir que las mujeres que hacen las molas proyectan una imagen sobre la tela y van cortando y entresacando capas de tela. Entonces, por ejemplo, si en el fragmento de mola hay, por ejemplo, 5 colores, cada color es una capa de tela, ¿no? Las molas, están asociadas por un lado con el papel importante que tienen las mujeres en esta cultura, en esta comunidad, ¿no? Se trata de una sociedad matrilocal en el cual el linaje y el parentesco y la residencia se rige por los linajes femeninos, y en el que no obstante las autoridades políticas tradicionales suelen ser masculinas o mayoritariamente masculinas. Las mujeres tienen una gran agencia social y política en sus comunidades, como sucede en muchos pueblos indígenas, ¿no? Ellas son las principales creadoras de las molas, y las molas son un instrumento no solamente que condensa su cosmovisión y su cosmogonía, sino también se convierten en elementos narrativos de su historia, de los acontecimientos del momento, los acontecimientos de las familias, por ejemplo, elecciones presidenciales, municipales, nuevos cargos, procesiones, incluso también interactúan mucho con las culturas globales y de masas, ¿no? Como muchos otros pueblos indígenas, su tradición va también en diálogo con lo que sucede allá afuera, no se quedan de manera estática y digamos desintegrada a lo que pasa más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces también podemos ver personajes, del K-pop, del anime, ¿no? Y entonces este poder, digamos, narrativo, porque solo las mujeres participan de ellas, les concede como esta posibilidad de reflejar a través de este lenguaje de las molas no solamente su identidad, su agencia política, sino también la vinculación tan profunda que tienen con su territorio, ¿no? Y además de las molas, ya nos explicaste, era una pregunta, pero ya te me adelantaste, está muy bien. ¿Qué otros objetos de la vida cotidiana o ritual están incluidos en esta muestra? Tenemos uno de los, digamos, principales, además de las molas, son los nutsuganas, que son las efigies chamánicas. Y los nutsuganas son muy importantes
por varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver desde la cosmovisión y cosmogonía de los Gunadule, el universo se crea a través de una serie de capas, ¿no? Que también se reflejan en las molas, ¿no? O sea, no es casualidad que para ellos el devenir de la humanidad haya sido digamos, un desarrollo a lo largo de una serie de capas en que los seres humanos han aprendido saberes como la agricultura, hacer molas, a pescar, ¿no? Distintas enseñanzas que han ido recibiendo, ¿no? Y eso se refleja también en las molas, ¿no? Pero en este largo devenir, para los Gunadule, los árboles atestiguaron la creación del universo, ¿no? Y de las formas vivas, ¿no? Entonces, para ellos, los árboles son entidades, digamos, con un poder muy particular en su cultura y en su cosmovisión y su cosmogonía. Y estas efigies chamánicas, que pueden ser antropomorfas o zoomorfas, femeninas o masculinas, lo que menos importa de ellas es cómo se ven, ¿no? Sino la madera de la cual son hechas, ¿no? Entonces, hay como una serie de condiciones que se juntan para su construcción. Una de ellas tiene que ser que deben ser hechas de partes vivas de los árboles. O sea, no es que no talen árboles, es que para hacer nutsugana no se puede hacer un nutsugana a partir de un árbol muerto, ¿no? Tiene que ser hecho a partir de una ramita de un árbol, de un brazo grueso que tenga, de una raíz viva. Y el nutsugana tiene que reflejar la forma caprichosa de esta rama y de esta raíz, ¿no? Y estos nutsugana cada familia tiene una serie de nutsuganas en su casa que guarda, que atesora, con los cuales tiene relaciones de reciprocidad, ¿no? Les invita a venir simbólicamente a la mesa, les hace baños rituales con hierbas medicinales, les sopla humo de cacao encima para purificarlos. Y los nutsugana, al tener esa relación, digamos, de complementariedad o de relación con los seres humanos, a cambio le dan protección, ¿no? Entonces ahuyentan las enfermedades, ahuyentan los malos momentos que puedan atravesar las familias. Pero un punto importante de los nutsugana es que también se les considera entidades vivas, ¿no? Entonces, y también, como son entidades vivas, llegan a morir, ¿no? Y llegan a morir cuando hay un agente biológico, por ejemplo, una polilla, un insecto de la madera que ataca la figura del nutsugana, cuando la humedad cuartea la madera, y esto hace que se consideren que ya cumplieron su ciclo y ya fallecieron. Y esto permite que los nutsugana que ya murieron, las familias decidan quemarlos, venderlos a los turistas, o sea, ya no significan nada para ellas, entonces pueden hacer uso de ellas de distintas maneras, ¿no? Entonces, en digamos, segundo importante núcleo de la exposición nos va adentrando acerca de las relaciones que tienen los Gunadule con los chamanes y con los curanderos, ¿no? La manera en que conciben la salud, la enfermedad, la etnobotánica, ¿no? Y los complejos saberes que se tejen a lo largo de estas figuras que son los nutsugana, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con instrumentos cotidianos para preparar el dulemasi, la comida de los Gunadule, o la chicha, que es la bebida fermentada de caña o de plátano, que sobre todo beben para los rituales de paso femeninos, los rituales de paso de las mujeres, ¿no? Para los Gunadule no hay rituales de paso masculinos, solamente hay rituales de paso femeninos que marcan, como todo ritual de paso, las etapas, digamos, cumbre en el ciclo de vida de un ser humano, ¿no? En este caso, cuando nacen las niñas, a los pocos meses de haber nacido, cuando llega su primera menstruación en la menarca, cuando están ya consideradas que están en edad casadera, ¿no? Entonces, otros elementos hablan acerca de estos, digamos, aditamentos que participan de la vida ritual de los Gunadule. Y finalmente tenemos también otros objetos que nos permiten hablar de estos lazos tempranos que tuvieron los Gunadule con el mundo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los pueblos indígenas se conectaron a la globalización en los 90 de manera reciente con el cambio de siglo, pero hay pueblos indígenas, no solamente los Gunadule, sino muchos otros que de manera muy temprana, en su caso el siglo XVII, tuvieron contacto con los poderes de su tiempo, ¿no? En el caso de los Gunadule, ellos provienen
lo que hoy es Colombia, fueron bajando del Alto Darién al Bajo Darién, expulsados por el avance de la colonización española. Ellos empiezan a caminar, a adentrarse en el denso Darién. Recordemos que el Darién incluso hoy en día es una de las zonas más mortíferas, una de las rutas migratorias más mortíferas, ¿no? Al ser una selva muy densa, inaccesible, ¿no? Y en el Darién empieza a hacerse como un caldo de cultivo, ¿no? Empiezan a estar no solamente los gunadule que venían de la actual Colombia, empiezan a haber también cimarrones escapando digamos, de la trata africana, y muchos otros pueblos también replegados de la colonización española, ¿no? Es así que ellos empiezan a seguir caminando hasta llegar a las costas de lo que hoy es Gunayala, antiguamente llamada Archipiélago de San Blas, y deciden hace 170 años mudarse al archipiélago, ¿no? Las 365 islas coralinas de este archipiélago, ¿no? Entonces, al estar habitando una zona insular, les permite estar en un punto clave de contacto internacional, ¿no? Recordemos que en ese momento la actual Panamá, en ese momento era parte de lo que hoy sería Colombia. Entonces por ahí pasaban las rutas del oro, las rutas de la plata, ¿no? De hecho el 60% de la plata del Potosí atravesaba por Panamá, ¿no? Entonces eso hizo muy atractivo la llegada de piratas, ¿no? Ingleses, piratas franceses, escoceses, ¿no? Tratando de competir con el Imperio Español y robarle sus cargamentos de ricas mercancías, ¿no? De ricos metales. Entonces, estemos pensando como qué significaba un territorio insular en una época de colonial. Pues muy poco, ¿no? Si no era un puerto importante, pues era una zona en la cual no se podía cultivar, o sea, era una zona no productiva, ¿no? No permitía que hubiera cosechas, no permitía tampoco, no estaban estos imaginarios de la playa como paraíso turístico que empezaron a emerger en el siglo XX, entonces era un territorio que no tenía importancia, ¿no? Entonces, los gunadule al estar ahí tuvieron contacto con estos piratas, con estos mercaderes, y empezaron a tener relaciones, digamos, de reciprocidad con ellos, ¿no? Les daban refugio, les daban alimento, comerciaban con ellos caparazones de tortuga, algunas hierbas botánicas que servían para la medicina de la época, como raicilla, otagua, que era una especie de marfil vegetal, y a cambio los piratas les daban armas. Y este acceso tan temprano de los gunadule a las armas les permitió contrarrestar a la colonia española, ¿no? Por eso siempre fueron considerados un pueblo indómito, un pueblo que no se integró de manera fácil al desarrollo de la colonia española en la región, ¿no? Y al no tener como importancia su territorio, en ese momento se les dejó, digamos, existir con cierta libertad, entre comillas, ¿no? Pero con más libertad de la que gozaban otros pueblos indígenas. El verdadero problema llegó cuando se crea el Estado de Panamá, cuando se separa de Colombia, y nace como nuevo Estado independiente en 1903, ¿no? Sobre todo fomentado por Estados Unidos y el deseo de participar y de concluir el Canal de Panamá, ¿no? Esto hace que el nuevo Estado panameño voltee a ver a los gunadule y diga, bueno, yo no voy, lo primero que tengo que hacer es vigilar mis fronteras, ¿no? Poner orden en la casa, y empieza a llevar al ejército a las campañas de asimilación forzada a través de la escuela y de la iglesia, y empieza como nunca los gunadule a enfrentarse a una severidad muy grande de un Estado que se les viene encima, tratando de integrarlos o la muerte, ¿no? Hubo muchos asesinatos de gunadules en ese momento, ¿no? Se les prohibió, como muchos otros pueblos indígenas, el uso de su lengua, el uso de las molas, celebrar los rituales de paso femeninos, o sea, las chichas, y entonces se levantan en armas en 1925. Ahí, durante un mes, la revolución del Dule hace que el territorio de Gunayala sea una nación independiente durante un mes, hasta que tiene que sentarse el Estado panameño a negociar con ellos su retorno a Panamá, ¿no? Estados Unidos interviene, obviamente, porque tampoco quería que hubieran esa serie de conflictos que amenazaban, digamos, al Canal de Panamá, y consiguen el reconocimiento de la primera autonomía indígena en el 25, a raíz de este gran levantamiento, ¿no? Entonces, hay objetos que nos hablan de eso, ¿no? De la revolución del Dule a través de las molas, ¿no? De los elementos que intercambiaban con los piratas y los mercaderes, ¿no? Pero también nos hablan de una gran problemática que están enfrentando hoy en día, que es el calentamiento global,
¿no? El territorio de Gunayala actualmente se considera que en 25 años habrá desaparecido sepultado en las aguas del Mar Caribe, ¿no? Al ser islas muy chiquititas, muchas veces del tamaño de la habitación en las cuales nos encontramos, son muy susceptibles a la subida del nivel de los mares, ¿no? Y muchas veces pensamos también que el calentamiento global es parte de un escenario distópico a suceder a más de 100 años, 200 años de distancia de nosotros, y a veces no volteamos a ver que sus efectos más tangibles están hoy en día en nuestra cara. Y están sucediendo no solamente en Panamá, sino también en México, ¿no? Las amenazas que sufrimos no solamente por el blancamiento de los corales, ¿no? Por la subida de la temperatura de los mares, sino todas estas comunidades de costas, digamos, aledañas a las costas, amenazadas por desaparecer por la subida del nivel del mar, ¿no? Son muchas cosas, son muchas cuestiones, ya estamos unos cuantos minutos. Pero antes de terminar, sí me gustaría, hablabas de que, bueno, han sido, cómo han influido ya las culturas occidentales, europea, norteamericana, pero más bien cómo han sobrevivido a partir de todos estos embates, y cómo, por ejemplo, arte como lo que se refleja en las molas o tradiciones, o esta parte de la fuerza de la mujer, cómo logró sobrevivir todos estos embates. De manera beligerante, o sea, con su beligerancia política, ¿no? Incluso si llegaba a necesitarse la lucha, o sea, levantarse en armas, pues lo hicieron a lo largo de varios periodos, no solo la Revolución del Dule, pero también con el uso estratégico de nuestros instrumentos desde Occidente, ¿no? Los gunadules siempre tuvieron un manejo muy preciso de nuestras leyes, y sobre todo en los últimos años han, digamos, sabido usar los instrumentos jurídicos a su favor, ¿no? El convenio 169 de la OIT, los principios de la península para los desplazados climáticos por la subida del nivel de los mares, ¿no? Y también una ley importantísima, la ley 20, que entre la OMPI reconocía la mola como patrimonio intelectual colectivo, ¿no? Esta fue una ley muy importante porque por primera vez se reconocía un textil como patrimonio intelectual de un pueblo indígena, y esto les permitió a enfrentar a un juicio a Nike, que sacó unos tenis con una mola, pero también evitar lo que sucede mucho en México y en muchos otros países, ¿no? Que los circuitos de la moda de la moda y del arte popular hagan uso ilícito de los diseños de las comunidades indígenas, ¿no? Sí, la mola se resiste a la moda. Sí. El tiempo se nos está ya agotando. Me gustaría que para finalizar hiciéramos esta invitación al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Dónde lo pueden encontrar? A grandes rasgos, ¿cuántas salas son o qué tan grande es? Actualmente tenemos 10 salas en exhibición en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en Moneda 13, a un costado del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Metro Zócalo. La entrada es gratuita y la exposición ya lleva 2 años en exhibición y posiblemente este sea su último año en exhibición, para dar espacio a nuevas exposiciones y narrativas. Entonces es un momento para visitarla y pues les esperamos en el museo. La verdad es que vale mucho la pena visitar esta exposición, Gunadule, Mujeres, Cartografías Textiles y Saberes Territoriales. No se la pierdan, de verdad, no se la pierdan. La colección es del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El museo abre de martes a domingo, entonces es gratis. Quienes tengan la oportunidad, la posibilidad de visitarlo, no se lo pierdan. Y bueno, ya nada más queda más que agradecerte. La verdad es que se quedan muchas cosas en este papel. Ya no es un tintero, ya la tinta está dispersa sobre estas hojas, pero se quedan aquí las preguntas que a lo mejor en algún momento podamos tener la oportunidad de retomarlas para alguna otra emisión. Y por lo pronto, pues agradecerte. Muchas gracias, Evanibaldo, a ti por la generosidad de tu espacio. Al contrario, muchas gracias por la generosidad de tu conocimiento. Gracias. Bueno, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de Dail Melgar Tizoc. Y también agradecemos a nuestros escuchas por su amable atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en las plataformas de Radio INA en YouTube y Spotify, así búsquenos Radio INA. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.